le damos algunas indicaciones para elegir médico. ¿Cómo elegir adecuadamente un médico? Vamos a llamarlo para usted. Bueno, busque un profesional que no se ponga impaciente, porque hay médicos que son impacientes. ¿Cómo, por ejemplo? Dice, bueno, no se muere más este tipo y así. No, porque usted no entiende. Esos médicos que le explican. Y que si usted entendiese, Yo no iba que a llamar tengo al que, médico. claro, que tengo que entender. A mí me tienen que curar ustedes. Pero veo que hay gente que quiere que le expliquen todo lo que le van a hacer. Dígame, doctor, lo que me va a hacer. Sí, yo le digo, ¿qué me va a hacer? Si ya va a ver. Pídale que le explique, aquí está, ¿ves? Sí. ¿Qué pronóstico tiene su enfermedad? ¿Será dolorosa? ¿La inhabilitará para trabajar? Yo enseguida pregunto eso. ¿Será doloroso? ¿Me inhabilitará para trabajar? Siempre pregunto esas cosas, en cualquier término, ¿no? Un resfrío también. Sí, ¿me dolerá? ¿Podré trabajar? Siempre pregunto eso. Pero aún no estando con el médico. No, en cualquier orden. ¿Pero qué? ¿Usted va, por ejemplo, a la panadería? Eso. Claro. Y tanteo el pan, por ejemplo, y le pregunto al panadero, ¿me dolerá? ¿Podré trabajar? Poder trabajar está bien. Claro. Primero, muchas gracias. Me recibas acá. Hay mucha historia, ¿o no? Sí. Muchas anécdotas. Sí. Estábamos hablando un poco de deportes. Hablábamos del deporte. De deporte. ¿Fútbol toda tu vida? Toda mi vida jugué, sí. Sí. ¿O siempre conectado? Aprendí muy tarde a jugar. Eso fue muy ¿Posición? tremendo. Yo juego en el medio, del medio hacia adelante. La posición Ahora difícil, ¿o no? estoy jugando papi fútbol, fútbol 6. Sí. De manera que un poco uno tiene que moverse por toda la cancha. Por toda la cancha. Pero siempre anduve mejor atacando que defendiendo. Y en un momento, bueno, comenzaste con otras cosas, o sí, pero siempre el fútbol estuvo con vos. El fútbol estuvo conmigo Bueno, está con vos, desde no es que estuvo. la tardía infancia, porque yo no jugaba mucho. Vivía en una casa muy grande y muy autosuficiente. Sí. No salía en una casa grande, me autoabastecía de material infantil ahí hasta que agarré la calle y no la largué más. Pero cuando empecé a jugar con chicos de la calle, Sí. yo venía un par de años atrasado. Y era allá por mis 7, 8, 9, 10 años bastante malo. Y ya tenía la afición de... Porque 7, 8, ¿qué te lleva después de escribir? Y nada, a esa edad uno empieza a competir, digamos, Sí. a competir de la forma tan cruel que tiene la infancia, Sí. que es que cuando sos malo te sacan. Sí. O te Entonces eligen agarraba- último. Claro, o te eligen último. El pan y queso es... Entonces yo agarraba una pelota de goma y me ponía contra la pared, pum, 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 hasta que empezó a salir un poco mejor y ya. Después sí, ya fui de los, no de los mejores, pero tampoco de los peores. De los peores. Y Y eso de... Ayer, bueno, justo estábamos hablando con un amigo y analizaba un poco, viste, la palabra del cuando vos haces algo con tanta pasión, sacrificio, que todos te dicen, tenés que sacrificarte, tenés que sufrir, pero es una elección al final del día. Pero sí, es una elección. Es lo mismo que, digamos, los desvelos del arte. El arte necesita trabajo. El tipo que quiere aprender a tocar el piano. Horas. Pero yo no veo que sea un sacrificio para el pianista, sino que es algo que requiere trabajo, requiere tiempo, pero que es una alegría, una felicidad. Después poder tocar es... Pero claro, después puede tocar, o incluso cuando el tipo está practicando ya ahí, eso es lo que tiene la música. La satisfacción es cuando comienza a Claro, sonar. mientras la aprendes, ella grata. Ahí- En cambio hay cosas que hasta que no la aprendes a hacer, sos un gil, ¿no? Varias. Sí, bueno. Hay un libro de Gladwell que escribe, bueno, que se llama Los fuera de serie, que trata de explicar un poco todos estos fenómenos que tenemos de deporte, artistas, todo. Y dice que si vos llegás a las 10.000 horas de lo que hagas, escribir 10.000 horas, vos imagínate que a 8 horas diarias, no sé cuánto te lleva, más de 5 o 6 años, todos los días, sin sábado, domingo, sin fiesta, sin parar, 10 horas por día. Sos un profesional de lo que sea, así que con 10.000 horas, yo siempre digo, el básquet yo las pasé. A lo mejor mi talento llegó a un punto que no crecía más, pero las 20.000 o 30.000 horas las tuve, porque eran... Sí, bueno, pero llegaste
podría decir que sí. Podría Sí. decir que llegaste a un nivel de pero excelencia. nunca terminé internacional, de... manera que- Sí, pero nunca no terminé te fue mal. ¿Qué sí. te quejas? No me quejo. Sino que creo que no sé cómo te pasa a vos, tenés una carrera de lo que haces, sos como un ícono, por, no sé, la forma en que te expresás, escribís o todo lo que has dado culturalmente, y seguís teniendo ambición. Sí. Esa es la clave de uno Sí, seguir, sí, claro. de seguir manejando y viniendo. Y una de las angustias más grandes es que la ambición sigue y uno ve que la vida Pasa rápido. pasa rápido. Y uno siente, casi de las cosas más tristes que yo podría decir, uno siente que necesitaría por lo menos otra vida para empezar a conversar. Con la misma experiencia. No sé, ¿quién no? Con la misma, con nuevas experiencias. Sí. Pero, No, digo, pero con la misma sabiduría que traes hasta ahora. no, si te ojalá, pusiera- claro, que no me la abolieran, ¿no? Imaginar. ¿Por qué? Que me dejaran todo lo que me costó tanto juntar, me la dejaran seguir usando. Es decir, tengo sueños todavía y no tengo tanto tiempo. Tengo más sueños que tiempo. Pero eso pasa a la gente que está bien con los muebles en la cabeza. Y puede ser, puede ser. Algunos muchachos que uno conoce, después de pasar a cierta edad, empiezan, diría yo, no a decaer físicamente, pues es lógico, alguna gente engorda, pero no, esto es como una renuncia, Hasta una acá. renuncia a ser uno mismo, ¿no? Sí. Hasta Entonces, acá estoy bien, ah, una dejadez. son cooptados por la televisión o por las redes, entonces pasan todo el día sentados en un sillón y tienen sueños de salón. Me gustaría mucho el año que viene ir a, qué sé yo, a Villa Gesell. No sé. Sueño, no digo que no sea bueno ir a Villa Gesell, pero, Totalmente, pero no es lo que uno sueña como ambición, como realización, como cosa que no te deja dormir de noche. ¿Qué fue más allá algo que hayas cumplido que decís, esto lo quería? Sí. ¿Qué ¿Sabés te qué? pasó? Y después seguro te voy a preguntar los sueños que Para mí tenés ahí dando lo que vueltas. yo quería y se cumplió muchas veces, es la conexión con gente que yo admiraba y admiro, con gente que uno disfruta viéndola en acción. Y yo pude conocer a muchos, y algunos de ellos han sido y son mis amigos, y esa conexión, el haber obtenido el afecto de personas admirables, eso es quizá el mayor de los logros. Y después por ahí algunas cosas me salieron bien y otras más o menos. Bueno, pero uno va aprendiendo Pero sí, en el sí, camino. Creo que lo que decís, la conexión es algo de poder mirar y ver, o no sé si la pregunta, no sé si me pasa, yo soy un amante de las charlas, de poder preguntar inquietudes y ir culturizándome modo esponja. Yo estoy escuchándote y es, mira, pero pasa con todo, si uno está abierto, la información la tenemos. Yo soy uno que ha sabido oír nada más. Después, para escucharme a mí, no sé si vale mucho la pena. Pero yo vi en acción algunos tipos, pero realmente interesantes. Interesantes solo sentarse uno acá y ver, a ver cómo hacían, ver a Borges cómo hacía para contestar cosas que le preguntaban. Y cómo se ponía a pensar y cómo contestaba y cómo él mismo se contradecía, decía no, sería mejor tal cosa. Ver en acción a Antonio Carrizo, y ver en acción a grandes músicos que han tocado aquí, algunos conmigo, que soy un aficionado, y verlos ahí a mi lado, eso ha sido, supongo yo, no digo que enriquecedor, porque no se trata de hacer plata ni de utilizar nada. Yo era feliz ahí era feliz. No estaba pensando, uy, qué bueno, esto me va a servir para cuando yo tenga que contestar un reportaje, voy a contestar lo mismo que contesta este tipo. No, yo era feliz ahí. Pero claro, disfrutabas el momento, es el aquí y ahora, pero también te generaba una ambición, lo que hablábamos, ese sueño, una ambición o una inquietud que decía, Sí, claro. comienzo a investigar por este ¿Quién lado. pudiera hacer esto? Porque ¿cómo haces para cubrir la cantidad de información que tenemos? Eso, yo conversaba, vos dijiste algo parecido ahora, mirá, decía un tipo que estudia 10.000 horas
Y la cantidad de información que uno sea capaz de apropiarse cuenta también. Por ahí te dicen, qué interesante hablar con usted, siempre contesta algo interesante. Y después de todo, se trata, no es mi caso, pero ponele, se trata de tener sabidas un montón de cuestiones. Digamos que se contabilizaran por bits, como se mide la información, sí. ¿no? Entonces vos tenés tantos miles de bits de información. Cuando te preguntan algo, lo que haces es ir al estante. Claro. Automáticamente el cerebro va a esa información que tiene. Ahora, cuando vos sabés 3 historias, sos un gil que cuenta siempre las mismas 3 historias. Sí. Ahora, si vos tenés en una de esas 5.000, que no son muchísimas, pero son muchas, ya es una cosa variada, y la impresión y el poder que vos tenés para relacionar esas 5.000 historias te da una riqueza diferente. Así que también es el mismo caso. Alguien estudia 10.000 horas, alguien tiene información por X miles de bits. Lo me decía la calle, todo lo que de venir 2 o 3 años atrasado en la infancia. Sí. La calle te comenzó a adelantar, te puso en línea y todo. Sí, en algunas cosas. Después, lo que tiene la calle es que te atrasa en otras. Yo no creo, en la Universidad de la Calle no creo, imagínate vos, sería patoso, pero sirve para algo. La calle sirve para algo. Yo preferiría, si tuviera que elegir una vida para mí o para mis hijos, que esos bits de información los juntara en la escuela, en el colegio, en la universidad, y no en la calle, ¿no? Porque en la calle se aprenden algunas cosas que no están mal, y muchas otras. Esa viveza criolla, podemos decir, que tenemos, ahí se aprende mucho del cómo leer situaciones. Mira, como decía, mi abuelo decía, lo ves sentado y sabes si es rengo. Bueno, le digo, sí, pero para que te pase eso te tienen que comer un par de goles. Sí, claro, está bien. Vale decir que la inteligencia se va adiestrando en distintos foros. En foros, digamos, educacionales, que son los mejores, los más completos, qué sé yo, pero también en terrenos de experiencia, en donde uno se va adquiriendo cierta velocidad de reacciones, cierta adaptación instantánea y cierta habilidad para preservarse. Siendo peligrosa, la calle te enseña a cuidarte. ¿No? ¿Música? Y la música fue, y es en mi vida, muy importante, pero yo no tengo la preparación que por ahí adquirí. No estudié las 10.000 horas. Las 10.000 horas. Estudié bastante, pero no tanto. Y me faltó eso. ¿Y te sentí que puede ser así como, me gustaría ser mejor? Me gustaría ser mejor. O tocar... Por ahí me las rebusco componiendo algunas cosas que puede ser que estén bien, escribiendo algunas cosas que yo no puedo tocar y otros sí. Esto es muy usual conmigo. Agarro y trabajosamente escribo alguna cosa que por ahí está bien. Y después, ¿qué hago? Se la doy a un pianista amigo. Se la doy a Fernando Marzano. A ver, tocame, a ver cómo suena de verdad. Pues yo la toco, pero más o menos. A ver, toca la voz. Sí, cuando comienzan a ver los arreglos. Y entonces, ahí toco. No, yo lo dedo, la velocidad que yo no tengo. ¿No? También es algo que yo tendría que haber cuidado más y no lo cuidé. ¿Y de sueños y eso es algo tenés? Ahí podría ser que ese es un sueño que se cumplió mal, que se cumplió un poco imperfectamente. Tuve muchas alegrías musicales, muchísimas, pero yo lo sé, yo sé que no estoy tan preparado. En otras cosas me tengo más fe, yo me preparé mucho para escribir. Y dije, bueno, a ver, vamos a aprender a ver cómo se hace esto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que leer, primero hay que leer. Y tenés que tener la base de datos. Claro, y después tenés que estudiar para ver, leyendo a los que escriben sobre cómo se escribe. Y después, pensando, aprendiendo cosas de otro orden,
para que puedan ser utilizadas en la escritura. Bueno, fenómeno. Una vez que aprendiste esto, tenés un... Y en eso me atrevo a decir que cumplí las 10.000 horas, pero en la música no. No es que no haya estudiado nada, pero de las 10.000 horas me faltaron 5. ¿5.000? Sí, o 5 horas. No sé. Es un cálculo que tengo que hacer ahora. Sí, cuando te vos va a vayas. poner, sí. Cuando me pasa de escribir, de chico escribía y muchas veces sin sentido, y no sé, con 16, 17 comencé a leer Shakespeare y me leí todas las obras. Entonces en un momento me decían, ¿estás loco vos? ¿Por qué lees Shakespeare? Digo, ¿por qué no? Porque... pero cuando comencé a escribir tenía un background en el que usaba palabras, no sé, por ahí algunas me las leí en inglés, porque digo, tengo que aprender a hablar inglés. Y un día llego a la NBA, que no me corten porque me dicen, che, no entendés lo que te decimos. Entonces, eso es mi orden, digo, tengo que sacar eso de la mesa que depende de mí. Después si la meto o no la meto, depende de 1000 factores. Claro. Pero la letra, lo que escribo todos los días, y a veces me levanto y escribo, es muchas veces descarga de un montón de cosas que te van pasando. ¿Vos cómo lo tomabas? ¿De creativo? ¿Descargabas cosas? ¿Bronca? Porque Yo lo tomaba más bien como un ejercicio placentero del pensamiento. Antes que ninguna otra cosa yo aprendí a divertirme, a que me producía un agrado de la inteligencia, a ver cómo las cosas rimaban, cómo las ideas se cerraban, cómo podría ser una gracia. O sea, digamos que al principio yo era bastante liviano. La emoción, en ese mismo orden, o sea, puesta en ese mismo guiso, Sí. la emoción vino después. Y ahí cuando se pone... Cuando me di cuenta de que las gracias, que las paradojas, lo que parece que es pero no es, el vaivén, la rima, todo eso necesitaba otra cosa. Y yo lo aprendí un poco más de grande. Y la otra cosa que necesita es nada menos que un juicio acerca de la condición humana. Cualquier tipo que es artista, en última instancia necesita, como frutilla del postre o como base del guiso, Sí. un juicio acerca de la condición humana, siendo esta trágica. Entonces, está bien. Por eso, a mí, perdón que hable entrecortadamente, pero por eso a mí me fastidia un poco el humorismo profesional. El tipo que dice, ahora voy a hacer unos cuantos chistes. Resulta que había una vez un japonés. Oh, Sí, llévamelo. a mí eso me puede llegar a gustar al servicio de otra cosa. Sí. En medio de una tragedia que sucede en Verona, pasa algo gracioso. Claro. Pasa algo gracioso. O escribís una cosa graciosa, como Shakespeare, por ejemplo, que escribe Comedia de las Equivocaciones. Sí. Y es divertida, pero de golpe decís, pero este tipo además me está diciendo que la condición humana es trágica. Y me lo está diciendo en medio de una cantidad de gracia, de gracia. retruque, de rimas graciosas. Ver todo. ahí entre líneas lo que Claro, realmente ¿qué hay? quiere poner. ¿Y qué hay? Porque tenía ese gran don de esas escrituras de poner, ¿no? A veces las virtudes humanas, generalmente no eran todas las decadencias humanas que También. Ahí está. El artista hoy, vos pensás que acepta, no sé, con todo esto de la tecnología y todo lo que te ponen, las críticas, porque el artista tiene que estar, vos ponés tu arte, lo ponés ahí. Y sí, en la época que alguien hacía música iba con algo, si le daban de comer, pero se salía y decía, che, esto es lo que yo hago. Claro. Alguna época si te tocaba un rey que no le gustaba, capaz que te... Yo creo que hay algunas personas que creen que la poesía se contrapone con los celulares, con los aparatos. Pues yo creo que son dos cosas diferentes. Y que una bien puede estar al servicio de otra. Sin duda. Puede, a veces no. A veces no lo está. Hablemos de redes sociales, vos me decís, bueno, sí, por la red social vos podés comunicar a todo el mundo cosas que antes podían llevarte 40 años de difundirlas solo en tu pueblo. Es verdad. Pero también es contaminante la red. La red te pone en contacto con tantos locos como antes no hubieras conocido en toda tu vida.
que lo hubiera evitado de otra manera. De manera que hay que aceptar cómo es el asunto. Toda conexión, si no es prolijamente discriminada, y la discriminación justamente reduce las cantidades, toda conexión produce contactos indeseados. Digo, bueno, van a venir esta noche van a venir a verte 5.000 personas. Y bueno, clavado, que 200, 300 de esos tipos no los quisiera por conmigo. por estadística nada más. Es así, por claro, estadística. sí. Hablábamos hace un rato, ¿ves deportes? Veo mucho, ¿Otro veo, deporte? veo, Sí, veo. sí, hay algo en la Casi es lo tela. único que veo por televisión, veo películas y deportes. Sí. ¿Series? ¿Te llevas bien con series? Series, algunas, pero me doy cuenta que no hay tantas que me interesen en los últimos meses. Yo me conecté a Netflix pensando que iba a ser la persona más feliz del mundo y que iba a entrar de golpe en contacto con un mundo que no... Pues sí, acá está lo que estuve buscando. Acá está lo que estuve buscando siempre. No estaba. Y cada tanto me ligo algunas cosas, ¿no? Bueno. Pero sí, cuando recibo algo bueno lo disfruto. La última cosa buena que he visto, buena, quiere decir que me gustó a mí, qué sé yo, sí, buena. Es una serie inglesa que se llama River. Ajá. Con un actor que es medio sueco, medio desconocido para mí. Y después es gracioso porque el vicio de las series te obliga a trasnochar, dormir menos, porque después te levantas a la misma hora y andas un poco más. Sí, qué sé yo, si uno duerme menos. Hay que cuidarse un poquito, ¿no? Porque también lees menos y escribís menos. Yo tengo compromisos de escritura tomados, ya ni me acuerdo cuándo. Y vas ahí. Y por ahí me veo que estoy a la noche, en vez de escribir el libro que les prometí hace 3 años a los tipos de Planeta, estoy viendo una serie de porquería. Qué sé yo, ¿viste? No sé si está bien eso, calculo que no. Pero sí veo... La escritura tenés como horario de decir, bueno, mañana de 9 a 11 o esperás tener... No, tengo la inspiración. De hecho yo dicto, sí. Y entonces sí, nos juntamos con algunos de mis colaboradores y yo escribo con horario, sí. Pero después resulta que no escribo. Entonces, bueno, lo hacemos mañana porque hoy no tengo ganas, o no se me ocurre, o empiezo y abandono. Era la mejor y la peor es una porquería. ¿Te volvés más... ¿Tenés más autocrítica ahí en ese momento? Sí, pero me parece que mi autocrítica es un poco mentirosa. Mi autocrítica está basada en la pereza. Y entonces empiezo a autocriticar para no seguir adelante con ideas. Entonces empiezo, no tengo ganas de seguir, digo, esto no sirve para nada. Y lo abandono. ¿Para qué? Para dejar sentado ante los que están ahí y ante mí mismo, que en realidad no era una buena idea y que no merecía la pena seguir adelante. Y en verdad, por ahí sí. Buena estrategia. Pero no solo porque fuera buena, porque a veces siguiendo casi de un modo pertinaz una mala idea, te cruzas con una buena. Te cruzas con una buena. Bueno, ganan los partidos así como los campeonatos. Si no jugás o te dicen, hoy vas a ganar este campeonato con un solo partido, imposible. No estás preparado, te falta la cintura, te falta la experiencia, pasarla mal. Tener tus propios momentos mediocres. Y bueno, tener que administrarlo. Eso es lo mejor cuando tenés el momento, eso es tener a alguien que te entienda en el momento que estás. Cuando te pasa en el deporte, que tenés el entrenador que dice, bueno, tiene un mal día. Claro. Que no pasa en muchos entrenadores que te dicen, mal, fuera. ¿Cómo? Yo lo analizo y veo. El fútbol es el deporte como más difícil que te toca si naciste en Argentina. Porque salís campeón y te critican. No salís campeón, llegás a un... Sí, pero además porque ¿Cómo lo ves? provoca tanta pasión. Sí. ¿Es por la pasión, no decir? Podría decirse que sí, porque uno puede ser mucho más tibio en otros deportes. Uno puede ser más tibio, más reflexivo, más frío. En el fútbol uno fatalmente se enoja, porque está rodeado de una cultura del enojo. El enojo de los compañeros cuando un tipo por ahí no hace bien una jugada, tiene una mala elección de juego, etcétera, etcétera. El enojo de la gente.
la gente, el público está presente aún cuando no está presente. Todos nos imaginamos el fútbol, los chicos se lo imaginan con un público. ¿No viste que los chicos juegan? Y hacen, ¿qué es eso? Es el público y no hay nadie. Ni siquiera hay nadie jugando con él, porque por ahí es el pibe en la puerta, en el patio de la casa, que tira la pelota contra la pared, la ataja y hace... La zafó. Quiere decir, se aplaude, o llegó el caso, se rechaza. Sí. Eso revela que uno piensa ese deporte con una aprobación o una reprobación planetaria. Y que entonces no vale la pena hacer nada que no esté avalado por ese... Sí. Ahora bien, el periodismo también es ese. Y eso nos hace perder la ecuanimidad. No, basta escuchar cualquier programa periodístico para darse cuenta que los periodistas están, digamos, tan emocionados, por usar un eufemismo, Sí. como el peor de los hinchas. Pierden la Hablan objetividad. todos juntos, Sí. gritan, no, oye, no les importa lo que dice el otro, qué sé yo, se les paran los pelos, unas cosas espantosas. Entonces es difícil, se hace difícil. Ese asunto emotivo parece una discusión de una familia italiana del sur de Italia. El sur de Italia, ¿no? Y es así, tal como en Italia, eso forma parte de su ser, esto forma parte del fútbol. Eso voy a decir con todas cuando los inmigrantes vinieron y llegaban, trajeron eso, pero también ellos, como venían escapándose de algo, toda esa pasión también que la metieron ahí, decir, bueno, no puedo ver mi equipo allá, podría ser como el comienzo del ADN, es decir... Podría ser, ¿no? Es porque una uno idea, arrastra cosas de... una idea interesante, porque es muy posible que en los primeros años del fútbol, las primeras décadas, no fuera tan así. Hay fotos que me ha tocado ver el gráfico y que hay fotos que no tenían alambrado, así la cancha estaba... Claro. Lo veía como vas a cualquier lugar del mundo y vos el césped lo tenés ahí, Claro. si quieres lo tocás, sabes que no vas a saltar, bueno, algunos saltan, por ahí pasan todo. Y pero, como decís vos, por ahí la inmigración trajo, entre tantas cosas que trajo, sí, esa especie de causa, reacción. de locura, ¿no? Porque el ADN cuando te podés, lo pones a ver de todo lo que ha pasado, lo que es el fútbol, que todo, lo primero que estás en una charla, lo primero, hincha de, Claro, y lo he dicho sí. al toque. Pero no neguemos también que en estos últimos años, donde el universo se ha futbolizado, hay una permanencia del periodista deportivo y de fútbol en la televisión, en las redes, etcétera, en todas partes. Una omnipresencia. En todo momento. En este momento No, aprendés que eres de bastaría fútbol. apretar un Sí. botón para tener 20 periodistas deportivos. El periodista Haciendo deportivo, apología queriendo de- o no queriendo, yo creo que de algún modo le da manija a eso. Basta con escuchar un tipo gritando un gol. Todo esto siempre lo llevas al caso Messi, Claro. porque tiene una mochila que debe tener 3 Titanic cada vez que se pone la camiseta o donde está una persona. Y vos lo podés, si tenés una idea objetiva, decís, sí, bueno, tanto talento, te toca eso también, porque viene el paquete completo. Sí. Si viene con todos los periodistas, muchos de los cuales simplemente por conformación mental, porque es así, Sí. están esperando a ver cuándo te pueden recriminar una. Eso les pasa. ¿Qué persona te gustaría tener una charla y decir, me gustaría estar una hora, como dijiste, Borges, o no sé, alguna persona que dijiste, me faltó? Bueno, usted no está nada mal. Sí. Vamos tachando. No sé si... Para mí las charlas son uno que puede sacar de no sé todo. si tener una charla, ahí está. Sí. Porque tener una charla implica mi participación, que yo estoy seguro que sería nula. Pero sí hay personas cerca de las cuales me gustaría estar Sí. para ver cómo hacen. Para ver cómo hacen. Los chicos aprenden mucho
mirando Claro. cómo hacen ciertas edades, digamos, de 10 a 15 años, el tipo se para al lado del piano y mira al que está tocando el piano y por ahí descubre algunas cosas, ¿no? Oye al maestro que está hablando. A mí me gustaría estar cerca, y he tenido la suerte de estar cerca de algunos de ellos, pero me gustaría ver en acción algunos los he visto, digo, Borges, Carrizo, y me gustaría ver algunos deportistas, ¿no? También cómo se entrenan, cómo reciben la cosa, ¿no? A Riquelme, por ejemplo. Todo una poesía, a su manera. Sí. Y tipos que tienen conciencia de lo que están haciendo. Entonces, Súper inteligente. claro, son por ahí más interesantes de ver que otros que a lo mejor hacen cosas geniales, pero no saben por qué ni cómo. Y hay algunos que saben por qué, saben cómo y saben cómo decírtelo. De eso quiero estar cerca. Y ahora se metió en un baile interesante. Se metió en un baile interesante. Lo que pasa es que a uno le interesa más Riquelme como jugador que como dirigente de fútbol. ¿Tendrá el timing ahora? ¿Quién sabe, no? Porque él tiene un timing. De todos modos, es más interesante Sí. la vida del jugador de fútbol que la del dirigente, ¿no? ¿Quién paga una entrada para ver cómo toma decisiones Angelis? A mí, sí, me tocó ver a Manu, Tim Duncan y Tony Parker, una dinastía de Claro. San Antonio con Popovich. Creo que sería una persona que te gustaría mucho hablar porque tiene esa línea media tan simple como si ganamos 10 partidos, somos este equipo. Si perdemos también somos ese equipo. No es tanto el exitismo de no somos ni tan buenos, ni cuando perdes 10 partidos tampoco eso es tan malo. Y eso lo lleva a lo que es la vida, lo lleva a tener filosofía de, no sé, no pudiste jugar un partido clave porque tenés un familiar, algo. Lo más importante es tu familia. Ya que viste todo el fuego, que a veces por ahí nos metemos, bueno, si juegas al básquet, el atleta de alto rendimiento parece que no existe nada. A mí me da la impresión de que vos has formado parte de un grupo especialmente rico en esa clase de jugadores, con pensamiento, con sensibilidad, que de algún modo también eran capaces de formular un juicio acerca de la condición humana. Claro. A mí esa clase de jugadores me interesan mucho. Los que son buenos, que sí, que las embocan todas, tienen mano, fenómeno. O el otro que juega, toma buenas decisiones, pero además sabe qué es lo que está haciendo. Y el valor, lo que vos decís, la condición humana, ¿no? Que ahí, Claro, bueno. Una sola actitud, ¿viste? A veces te pinta que un tipo ha pensado mucho. Cómo se conduce con el rival. No por ser un caballero. A veces el tipo puede ser tremendo. sí, Pero totalmente. hay formas actanciales que tienen gracia en el deporte y otras que no. Yo cuando veo un tipo, esto te digo, que me remito a los ejemplos futboleros porque son aquellos donde yo tengo más versación, ¿no? Pero tipo que festeja desmedidamente. Está mal desde muchos puntos, nada más. Bueno, el tipo que mete un penal de casualidad, se saca la camiseta, la revolea, la tira. Eso déjalo para cuando ganamos la Copa del Mundo. No, totalmente. Pero eso No en la segunda fecha. no tiene elegancia, antes que nada. Sí. No tiene elegancia. ¿Y este de dónde salió? Y la elegancia no es la ropa, sino cómo la llevas. Claro. Totalmente. Claro. Por eso aquí con los chicos, con mis hijos, éramos muy, y seguimos siendo muy admiradores de jugadores de ese tipo, ¿no? Economía de movimiento. Eso es muy poético. Sí. La poesía es decir mucho con poco. Y entonces jugadores como Riquelme o como Zidane son jugadores que dicen mucho con poco. Y hay otros que dicen mucho, a lo mejor más que Zidane y Riquelme, pero con mucho.
la plasticidad, esa gracia que tienen. Y si los ponen en slow motion parece que fuera... Claro, y en general, fíjate que esos jugadores, en el básquet pasa también. El que tiene esa economía, esa elegancia, entendimiento del juego, también lo tiene de la vida. Es muy raro. Sí, que se vaya por Sí, alguna tangente a decir cualquier cosa. ¿Tenés alguna frase que no sé, que la uses en momento de reflexión, de salida? Yo tenía una que leí cuando era chico y decía, en el único lugar que éxito está ante que trabajo es en el diccionario. Ajá, está bien. Y me la metí conmigo. Yo tengo frases antifrases. Algo que si un día no te sale decís... No sé. O digamos que por ahí me parece que ceñirse demasiado a una serie de frases de cabecera Sí. te deja fuera la mitad de la vida. Cada frase tiene su contrafrase, ¿no? Estoy pensando, El no que sé. madruga Dios lo ayuda, Sí. o no por mucho madrugar se amanece Se va más temprano, o qué sé yo. Yo creo que... Voy a buscar la antifrase creo mucho en de el la mía. pensamiento, en Sí. el pensamiento. Y el pensamiento suele ser tan complejo que una frase no alcanza. Sin embargo, hay tipos geniales como Wagenberg, Jorge Wagenberg, que era un pensador de Barcelona que ha muerto hace poco, que creía mucho en el aforismo. ¿Sabes por qué? Por lo que te dije yo antes de Zidane y de Riquelme. Porque decía, el aforismo dice mucho con poco. Y a lo mejor lo que enseña verdaderamente una frase es a decirte mucho con poco. Así que esa frase podría ser buena. Sí. Las Está mejores bueno. frases son las que dicen mucho con Un poco. poco. Gracias por el tiempo, un placer. Para mí también.